Iniciamos el tercer módulo de nuestro curso. Ahora veremos la pirámide de desarrollo humano. Cabría la pena retomar la idea de que nuestra civilización madre tiene un tiempo histórico que varía según cada especialista. El doctor Miguel León Portilla habla desde el año 6000 a.C. con la invención de la agricultura en Tehuacán, pero recientemente se han encontrado en el valle de Tlacolula, Oaxaca, semillas de teocintle en vías de ser maíz de hace 10.000 años. Pero lo cierto es que es una de las 6 civilizaciones más antiguas y que este primer periodo va a iniciar con la agricultura, sea en el año 6000 o en el año 8000 a.C., y los expertos sitúan este primer periodo hasta el año 200 a.C. Es un periodo formativo, es un periodo en el que nuestros abuelos van a hacer la gran epopeya de ir de un estadio muy primitivo de desarrollo humano, siendo cazadores, recolectores, nómadas, a llegar a tener para el año 200 a.C. ya toda una estructura civilizatoria muy bien definida, con una estructura de pensamiento iconográfica, espiritual, pues muy asombrosa, nada más partiendo de que las famosas cabezas olmecas, que es la cultura que va a representar este periodo, pues están fechadas con carbono 14 en el año 1500 a.C., 1200, y que por ejemplo Monte Albán está fechado su inicio en el año 500 a.C., San José del Mogote, también aquí en Oaxaca, en el Valle de Etla, está fechado por el año 1500. Y Chalcatzingo, Morelos, también tiene un fechamiento similar, lo que implica que desde que se inventó la agricultura en el año 8000 a.C., en el 6000 a.C., vino un proceso de investigación muy riguroso, de observación, y nosotros decimos de manera simbólica que nuestros abuelos tuvieron una maestra y un maestro. La maestra fue bondadosa, generosa y caprichosa, nuestra madre querida, Tonantzin, y nuestro maestro fue la mecánica celeste. La mecánica celeste fría, distante, exacta, que nos dio las matemáticas y nos dio el pensamiento matemático fundamentalmente. Entendieron que lo que es arriba es abajo y que había una correlación de equilibrio, no solamente estas medidas, sino en leyes cósmicas que se daban en el tiempo y en el espacio. Pues bien, nuestra civilización entonces tuvo este arranque en el que no recibimos ayuda de nadie, que todo lo creamos a partir de la observación, el análisis, la sistematización y la transmisión del conocimiento, y que ya para, insisto, el año 1500 a.C. ya está conformada con todas sus características la llamada cultura olmeca. En un principio, por allá de los años de 1940, se suponía que los olmecas, su origen estaba entre Veracruz y Tabasco, pero con el tiempo y los nuevos descubrimientos arqueológicos se empezaron a dar cuenta los arqueólogos que en todos los pueblos o en casi todos los pueblos ancestrales de la náhuatl, el primer periodo constructivo se veía con una profunda influencia olmeca. Entonces lo podemos ver en algunos estucos mayas que están plasmadas las casi cabezas olmecas en vías de ser mayas, o lo podemos ver en San José del Mogote con cerámica. El diablo enchilado, por ejemplo, es una pieza muy famosa para esto, y que estamos viendo el proceso entre ser olmeca y pasar a ser zapoteca. Y en fin, en todas las culturas siempre hubo una impronta, un inicio, una génesis con un estilo olmeca, lo que implica no que los olmecas hayan estado en todo el Anáhuac, sino que era un estilo que compartieron todos con una génesis de una matriz filosófica cultural misma, que después fueron transformando a partir de sus propios procesos de desarrollo. En este sentido, pues la gran epopeya es que crearon una pirámide de conocimiento que estaba sustentada en su primer nivel en un sistema de alimentación. Les permitió tener la energía suficiente para poder emprender pues la investigación,
la síntesis y la realización cultural de sus proyectos. Si no hay energía, pues no se podría, energía suficiente para poder realizar trabajos como en Monte Albán, en la zona arqueológica de Monte Albán, que se sabe pues que trajeron piedras, inmensas piedras de 14 kilómetros de distancia y las subieron 400 metros durante 1350 años. De no haber tenido un sistema alimentario solvente, eficiente, que les permitiera hacer esta epopeya, pues no hubiera existido estos grandes sitios como Chalcatzingo o el propio Monte Albán. El sistema alimentario surge entonces con la invención del maíz, pero aquí hay algo muy importante sobre la invención del maíz, y es que somos la única civilización que inventó su propio alimento. Eso lo veremos más adelante. Después vino un sistema de salud que permitió mantener esa energía al 100%. Cuando está uno enfermo, pues le baja a uno la energía y la capacidad de pensar y crear. De modo que el siguiente sistema es el sistema de salud. Y después vendrá por fuerza necesaria, desde nuestro punto de vista, la estructura básica de nuestra civilización, que fue el sistema educativo, en el que podemos afirmar que es la primera civilización en el mundo que tiene un sistema de educación obligatorio, público y gratuito. Le vamos a dedicar un espacio únicamente a estos sistemas porque vale la pena, es la gran epopeya del periodo preclásico. Y finalmente se requirió un sistema de organización, no solamente a partir de la familia, que es donde nace el Calpulli, sino la organización comunitaria para hacer los grandes proyectos, por ejemplo, como en el caso de Dani Bedje, la montaña sagrada de Monte Albán, la zona arqueológica. Pues para el año 500 que se empezó a construir Monte Albán, no había la densidad poblacional para iniciar una obra de esta magnitud, de modo que por lógica necesaria se hizo como se han hecho todo y hasta la fecha todas las grandes obras en los pueblos oaxaqueños, con tequio, con el trabajo comunitario. Entonces esta organización permitió tener la primera democracia participativa del mundo en funciones hasta nuestros días. Esto es algo muy importante y muy valioso cuando estamos pensando que el futuro de este país está en el conocimiento pleno de su pasado, porque ante los estertores que estamos sufriendo del caos del fin de esta civilización occidental, mucha gente se pregunta ahora qué modelo vamos a seguir. Pues no hay que volver a ver hacia adentro, hay que reconocer nuestro propio legado cultural, y ahí desde luego tendremos respuestas, y una de ellas indiscutiblemente es nuestras formas de organización. Entonces la pirámide de desarrollo humano tolteca, que se dio en el periodo preclásico con sus 4 sistemas o 4 niveles: alimentación, salud, educación y organización, va a ser los cimientos fundamentales del siguiente periodo, llamado periodo clásico o periodo del esplendor, donde nuestros abuelos trabajarán los 3 últimos niveles de la pirámide, la parte más elevada del conocimiento, que lo veremos en su momento. Le vamos a dedicar un módulo especial a eso. Pero hasta aquí nos tenemos que quedar con esta idea muy clara y puntual de que el periodo formativo, el periodo olmeca, llamado como preclásico, es la base y sustento de lo que será nuestra civilización a lo largo de estos 10.000 años, y que sigue viva, presente, vigente, aunque la gente lo niegue. Tenemos el sistema de cargos en Oaxaca, de 570 municipios en 416, se sigue usando la democracia tolteca, se sigue comiendo chapulines, se sigue comiendo comida que llamamos de milpa como básica, y que los valores y principios de la educación ancestral siguen presentes, vigentes en las comunidades no solamente de Oaxaca, sino de todo el país. La idea fundamental pues es que nuestra cultura está viva, es vigente, y tenemos que conocerla detalladamente para poder tener esa fuerza interna para definir cuál va a ser nuestro futuro.